Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Vamos a grabarla para los chicos que se están incorporando. Vamos a empezar con el tema el día de hoy, perdón, que tiene que ver ya con la situación de los procesos psicológicos superiores, en específico con la parte del aprendizaje. Vamos a abordar esta temática que es muy interesante y vamos a empezar precisamente definiendo un poquito qué es la parte del aprendizaje. El aprendizaje en su concepto formal, realmente no existen muchas perspectivas diferentes a lo que a lo que se conoce como en ese sentido del aprendizaje como tal en un sentido observacional. Cada una de ellas estos conceptos enfatiza una fase distinta que son la complejidad de estos procesos en su conjunto. Una de las definiciones que justamente tiene que ver con la parte del aprendizaje podría ser lo que todos conocemos como la parte de la conducta observable, en el cual alguien te pide hacer algo y obviamente si no lo sabes hacer es que no aprendiste. Entonces, en realidad podemos definir un poquito esta situación del aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en la parte del comportamiento de una persona que está generada a través de la experiencia o de las vivencias que puede conocer o transmitirse a lo largo de la vida. De esos conocimientos que se van heredando a lo largo de nuestro proceso de existencia y que poco a poco nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida a adquirir ese tipo de aprendizajes. El aprendizaje no es una capacidad exclusiva justamente del ser humano. También la especie humana comparte alguna facultad con otros seres vivos, en este caso, por ejemplo, los animales. Los seres un poquito desarrollados evolutivamente similares a lo que son los seres humanos. Si se dan cuenta, por ejemplo, los animales, los gatos, los perros también pueden aprender ciertos procesos, pero no a un estado de proceso psicológico superior en el sentido de poder formular o atender ya situaciones muy agravantes en el sentido evolutivo. Por ejemplo, no le puedes pedir a un gato que haga una ecuación, por ejemplo, aprendizaje básicos, como sentarse, como el aprender a comer, como el aprender que se haga en un lugar específico del baño, etcétera, etcétera. A eso se refiere con esta parte de los aprendizajes. También existe lo que es el aprendizaje humano. El aprendizaje humano, ya derivado de la parte del Homo sapiens sapiens, consiste justamente en la adquisición, el procesamiento y en la comprensión finalmente de un proceso que nosotros vamos viviendo. En sí son esos tres procesos para poder tener un proceso de aprendizaje, que es el adquirir, el procesar y el comprender eh, toda esta aplicación o esta información que se nos ha dado o enseñada o aprendida por nosotros mismos con base a la parte de la experiencia. Cuando aprendemos, podemos decir que nos adaptamos a las exigencias que tienen que ver como a lo largo de los que nosotros vivimos. Por ejemplo, la imagen que está precisamente en la pantalla es la humanidad. Los seres humanos se han apartado a diferentes regiones en donde se adaptaron a la meditación utilizando pieles de las focas, de los osos, para poder adaptar a hacer diferentes en este caso iglús, que son sus casas, y obviamente adaptarse al medio para poder subsistir. Todo este aprendizaje se dio a través, obviamente, de la experiencia y a lo largo de todas las generaciones que han pasado por este proceso. En ese sentido, el ser humano tiene la capacidad de aprendizaje y ha llegado a constituir un factor que sobrepasa la habilidad misma en diferentes ramas evolutivas. Por ejemplo, lo que conocíamos como la parte del Homo sapiens, como que somos nosotros, no, tenemos un proceso de aprendizaje totalmente diferente por ejemplo, al Neandertal o al Homo erectus, en donde ya tenemos una capacidad frontal muy distinta, donde ya podemos distinguir lo que es la planeación, la organización, la memorización. Todo este proceso, toda esta parte evolutiva nos ha enseñado y nos ha permitido estar tanto tiempo en este planeta. Obviamente, esta parte de adquisición del conocimiento y la transmisión del mismo y poderlo adaptar en nuestros ambientes que nos ha dado el proceso evolutivo, ha logrado que hasta cierto punto se ha podido independizarse en ciertos contextos ecológicos o incluso modificar
las necesidades de donde nosotros vivimos para poder estar mejor ubicados. Por ejemplo, en nuestras casas, hace muchísimos años, pues no había esta parte de viviendas, no había luz eléctrica, no había drenaje, no había agua potable. Y obviamente toda esta tecnología y este conocimiento se ha dado precisamente para poder adaptarnos y poder estar obviamente evolucionados y poder tener una adaptación del mismo medio a nuestras necesidades. Eh, como les decía, también tiene que ver con la parte del contexto de aprendizaje. Estas condiciones de aprendizaje o este contexto de aprendizaje se dan justamente, son todos los eventos o situaciones o circunstancias que se encuentra el sujeto en el cual obviamente quiere aprender. Hay situaciones internas que tienen que ver con procesos de estado de ánimo culturales que tienen que ver con las condiciones externas que intervienen en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo es esto? Hay ciertas regiones, por ejemplo, hay chicos o ciertos estudiantes que están muy apartados, por ejemplo, en zonas rurales, en la Sierra de Oaxaca, de Guerrero, en donde ellos no tienen la parte merman mucho estas condiciones de aprendizaje. Y las partes internas también tienen mucho con lo que somos nosotros, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir. Obviamente queremos todo, pero si no nos esforzamos, si no decimos, no, en lugar de estar viendo la novela o estar jugando ahí en mi celular, no, voy a dejar esto y me voy a poner a estudiar, ¿no? Porque obviamente me quiero quedar en la universidad, porque quiero salir adelante, porque quiero ganar más y obviamente estas condiciones internas, esta situación intrínseca nos motiva y nos apertura a poder aprender de manera autónoma, que se llama un poquito esa situación de autoridad individual. Las condiciones internas, como les mencionaba, también tienen que ver mucho con el que el ser humano es un proceso biológico. Se manifiesta justamente de manera morfológica y funcionalmente, por lo tanto puede tener este proceso de aprendizaje y depender no solamente de un término que tiene que ver con algún miembro en este caso, del individuo. Por ejemplo, hay muchos chicos en contextos familiares en los cuales sus papás o toda su familia solamente ha estudiado la primaria y obviamente hay este contexto de en donde algunos papás dicen, no, 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 tú tienes que estudiar más que yo, ya te vas hasta la universidad y más para allá. Este impulso, esta situación interna de que nosotros queremos hacerlo, también es muy relevante, pero también hay otra contraparte en el cual te dicen también el contexto interno y el externo tienen que ver en el sentido de, no, la escuela, ¿para qué? Ni sirve. Mejor pues nada más termina tu prepita y ya de suerte vas a trabajar. Obviamente, pues va a depender de nosotros mismos, ¿no? Hasta dónde queremos llegar. Recordemos que esta capacidad o estas cualidades que tienen que ver con la situación física, psicológica, y, y realidad no le damos a las situaciones, pues va a determinar hasta dónde podemos llegar. Si recuerden que la escuela no lo es todo, ¿no? Pero sí nos abre muchas puertas y muchos caminos hacia poder adquirir, obviamente, un mejor patrimonio, una mejor sabiduría, conocimiento, mayor sueldo, menores horarios. No es lo mismo trabajar de obrero que estar de 7 a 7 trabajando no sé, en una empresa, que estar, por ejemplo, trabajando de 9 a 3 de la tarde, de lunes a jueves, y obviamente ganando casi el triple de sueldo internas de que no son 9 por dentro. Por otra parte, la condición biológica también tiene que ver mucho con la autonomía o las estructuras que nosotros tenemos para ver este proceso. Recordemos también la parte orgánica funge un rol muy importante en la parte fisiológica, biológica, química y bioeléctrica en este proceso de aprendizaje. Si se dan cuenta hemos escuchado mucho estas condiciones de que hay chicos o chicas o niños que tienen procesos de aprendizaje, problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tuvieron alguna alteración bioquímica o biológica
o alguna situación de nacimiento prematuro o algún tipo de enfermedad en la cual la condición de aprendizaje mermó mucho, y obviamente también tiene que ver mucho con la parte de las condiciones nutrimentales. De pequeño, si no te alimentas y si no te tienes esta situación de condiciones nutrimentales, no se desarrolla el cerebro adecuadamente y por lo cual pueden desarrollar ciertos síndromes o ciertos problemas a la larga. Por ejemplo, el famosísimo trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Esta condición es un problema de aprendizaje que en los cuales los chicos tienen ciertas condiciones que les impide poder tener un aprendizaje, por así llamarlo, normalizado y poder aprender de cierta manera en una escala tradicionalista, que nosotros llamamos, por ejemplo, escuela. Ellos tienen ciertas condiciones o ciertas situaciones muy diferenciadas a los de nosotros, en los cuales ellos aprenden de manera distinta y obviamente son condiciones diferentes. Hay una alteración química en la parte talámica, en los procesos de situaciones del cerebro, por lo cual les impide tener esta situación de poder tener una retención mayor o poder tener esa situación de hiperactividad en todo momento. No pueden estar quietos ni pueden estar fijados más allá de unos cuantos segundos a ciertas situaciones. Entonces, eso también, las condiciones biológicas afectan mucho en los procesos de aprendizaje. Y no solamente la parte contextual, la parte individual, y también tiene que ver mucho con las partes psicológicas. Las condiciones cognitivas tienen que ver mucho con aquellos procesos superiores en las cuales hay actividad psíquica, perdón, que nos permite el conocimiento y explicaciones de la realidad. Por ejemplo, nosotros entendemos nuestro contexto con base a lo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, si nosotros hemos vivido ciertas condiciones de violencia en nuestra familia, nosotros vamos a repetir esa situación de aprendizajes. Si yo vi que mi mamá o mi papá tenían un proceso de violencia, pues a la larga yo voy a repetir este proceso de aprendizaje de violencia. Si en mi casa nunca me dieron cariño, nunca me abrazaron, nunca me besaron o nunca me felicitaron, obviamente este proceso interno va a mermar mucho y yo voy a repetir al futuro, como yo aprendí a hacer esa situación de aprendizaje, obviamente yo lo voy a reflejar. ¿Por qué? Porque mi condición fue así. Lo que pasa mucho, por ejemplo, en las familias, en las cuales hay violencia en la parte educativa o educacional, en el cual el papá te enseña a base de golpes y obviamente tú aprendes de esa forma y cuando tienes una familia como a ti que te crearon así, obviamente tú vas a enseñar de la misma forma, con golpes, con cachetadas, con eso en lugar de palabras, de ciertas situaciones psicológicas que puedan hacer el mismo proceso, pero de manera no violenta. A eso se refiere pues, a lo largo de nuestra vida. Las condiciones afectivas tienen que ver con lo mismo que les comentaba, con estados afectivos del individuo. No es lo mismo que nosotros aprendemos, como les decía la vez pasada, un problema de cálculo integral o cálculo diferencial mismo que yo aprenda química. ¿Por qué? Porque ese tema se me hace muy interesante, la forma en cómo te lo enseñan, la forma en cómo tienen esa situación de apertura es muy diferente a un problema de matemáticas que es totalmente tradicional y obviamente te aburre, te da flojera y no lo quieres hacer. El aprendizaje es diferente y tiene que ver mucho con ciertas temáticas o ciertos gustos que nosotros nos dan para poder aprender. La parte volitiva o las conexiones y voluntaria del individuo es a grandes rasgos o presumámoslo, es la fuerza de voluntad que tú tienes para terminar las cosas. Esta parte de voluntad, a eso se refiere con volitiva. El terminar los procesos en el sentido de que, pues ya me voy a dar de baja porque ya me dio flojera, ya estando a unos pasitos de terminar la escuela. Sí, como en mi casa no me dice nada si estudio o no, mejor ya, qué flojera estar haciendo la tarea, ya la goma de todo. Obviamente, pues no es así, es la voluntad que tú tienes de estar allá. Es como aguarte ya estando en la orilla del río, ¿no? Obviamente tienes que echarle más ganas, decir, no, ya voy a salir, tengo que echarle más ganas porque quiero sacar un buen promedio, me quiero ir a la universidad, tengo que aprender cosas, tengo que aprender ciertas situaciones para poder seguir y seguirme preparando y etcétera, etcétera. Obviamente esta parte depende de ustedes, de su fuerza de voluntad y lo que quieran en su plan de vida y a futuro. A eso se refiere con la condición volitiva del individuo. Ok, vamos a abarcar, perdón, un poquito esta situación ya de las teorías del aprendizaje. Estas teorías ya las hemos visto en el semestre pasado
No les voy a quitar mucho tiempo de cómo se dan estas teorías. Recuerden, estas teorías son postulados teóricos que a lo largo de toda una línea histórica se propone de la psicología. Estas construcciones son teóricas, como les decíamos, y sobre todo proponen cómo aprende el ser humano desde diferentes puntos de vista y obviamente la argumentación explicativa que integra justamente los elementos que tienen que ver con la parte biológica, social, cultural, emocional, etcétera, etcétera. Estas temáticas o esta parte que se ha seleccionado como importancia en la parte teórica juegan eh, ciertas bases o ciertas teorías en el sentido de poder defender o poder explicar cómo la gente aprende en un base educativo. Estas teorías generan una visión sistemática del proceso de aprendizaje que tiene que ver con ciertos modelos explicativos, es decir, ok, el modelo de Bandura, el modelo de Piaget, el modelo de Vygotsky, aprenden de esta forma y obviamente se desarrolla una metodología que poco a poco iremos explicando a lo largo de toda esta parte. A grandes rasgos, justamente esta clase nada más era abarcar un poquito lo que es el proceso de aprendizaje, el que nos da esa situación de aprendizaje. La próxima clase vamos a abordar toda esa situación que está justamente en la pantalla, cuáles son esas teorías y cuáles son esos bagajes, cuáles son esos postulados que los teóricos han dado. Son bastantes, los más importantes son cuatro, que es una, la teoría conductista, la teoría, la teoría cognitivista, tres, la teoría sociocultural y la teoría constructivista. A grandes rasgos, cada uno tiene un postulado diferente, cada uno tiene esta situación de poder determinar esta parte y obviamente vamos a ir avanzando poco a poco con grandes autores que tienen que ver, por ejemplo, ya en el semestre pasado vimos un poquito de la situación de Pavlov y Thorndike, por ejemplo. Vimos lo que es el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico con Watson y Skinner, el aprendizaje vicario con Bandura. Y vamos a abordar un poquito ya la parte de constructivista, cognitivista, con Piaget, con Brunner, con el aprendizaje significativo, con Auswell, con Nova, con Garner, lo que habla un poquito de las teorías de, de la PNL y las teorías múltiples. La teoría que es, para mí se me hace algo muy relevante, la teoría Vygotskiana de Vygotsky y de Feuerstein, que es algo que también es un proceso sociocultural y obviamente tiene que ver mucho con la parte de cómo nosotros construimos nuestros aprendizajes con base a ciertas experiencias o ciertas situaciones. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos o chicas. ¿Ya se fueron a dormir? No, profe. No, profe. Perfecto, muy bien. Pues la parte teórica de la clase ya sería todo. Lo que sí me gustaría explicarles un poquito ahorita, no sé si vieron en la parte del Classroom, esta semana, chicos, vamos a tener un proyecto que tiene que ver mucho con la temática del proyecto transversal. El proyecto transversal tiene que ver con un proyecto que, acuérdense, que se conjunta con todas las materias y estas materias tienen que ver con alguna temática en específico. La temática que vamos a ver es un proceso en el sentido de, tomamos los maestros, un proceso de las artes y obviamente se dividieron los equipos para poder hacer esta situación. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita en este parcial, en esta semana que transcurre? Porque la próxima semana ya empezamos a entregar calificaciones. Sí es importante que cada uno revise sus classroom, qué es lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, solamente tengo apertura a calificar 10 chicos, y están justamente ya asignados en mi classroom. Si no aparecen en mi classroom, busquen en su classroom de diferentes materias qué maestro los va a evaluar para que obviamente tengan esta situación. ¿Qué van a hacer, chicos? Van a hacer una infografía de esta situación de que son las artes artísticas o las artes, digamos, por así llamarlo, circenses. Hay una rúbrica ya en la parte del Classroom, búsquenla, es la misma para todos. Van a hacer una infografía con los diferentes sistemas que hay, las diferentes plataformas, y de hecho ya con estas tecnologías hay muchísimas páginas en las cuales ustedes pueden hacer diferentes infografías y ya obviamente nada más es buscar imágenes, buscar la información y obviamente a entregarla.
sí es importante que la entreguen, chicos, porque esa infografía ya vale el 30% en todas las materias. Entonces, sí es importante, es relevante que lo chequen, revísenlo con sus profesores y obviamente para que no se queden a un ladito de qué es lo que tienen que hacer. Esa es la actividad que tienen que hacer en esa semana. No sé si tengan alguna duda de esta parte. Más o menos para cuándo se entregaría. Pues prácticamente toda esta semana se dio, si se dieron cuenta, no hubo actividades en esta semana, precisamente para que solamente hasta el día viernes terminaran esta parte, porque acuérdense que el día lunes no hay clases, es puente, y el martes se entregan calificaciones o se empiezan a hacer ya los exámenes. Entonces, pues yo te recomiendo que la entregues a más tardar mañana o al más tardar el fin de semana para que obviamente tú lo puedas ya generar con calmita, con toda la información del mundo y obviamente tengas esa situación de poderla entregar y no tengas problema. Entonces sí es importante, recuerden que es puente, entonces todavía tienen bastante tiempo, tienen viernes, sábado, domingo y lunes para poderla entregar. Más tardar el fin de semana, el lunes ya tempranito, para que obviamente ya el día martes que nosotros vaciamos calificaciones, ya no tengas problema en tu calificación del proyecto transversal. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Profe, yo tengo una duda. Es que el ¿Qué profesor que pasó? Dime. a mí me tocó el profesor David, entonces, y no ha subido Ajá, pues, la actividad del proyecto. Es lo que yo tengo dudas. ¿Se lo puedo entregar ok. al profesor Filio o hasta que lo suba? Porque no ha subido nada y no nos Sí, tocó mira, clase con él. oh, perfecto, vamos a hacer una cosa. Pregúntale si no lo han subido y si tú no has visto, revisa en tu Classroom si no te han posteado ahí justamente. Si no tienes alguna notificación de las materias, pregúntale a tu orientador. Él ya sabe qué es lo que se tiene que hacer para que obviamente él ya empiece a hacerlo y obviamente les notifica al maestro para que obviamente si no ha subido esta parte del proyecto transversal, lo suban o él mismo te mande la información y ya te diga qué es lo que tienen que hacer para que obviamente si el maestro no ha subido, tú la empieces a desarrollar y obviamente se la entregas al orientador y el orientador ya por su parte va a hacer lo mismo y le va a hacer la entrega al profesor para que no tengas complicaciones. Entonces, pregúntale a tu orientador, él ya sabe, él tiene toda la información de qué es lo que se va a hacer. Entonces, ya nada más mándale un mensajito para que te diga qué es lo que se tiene que hacer y obviamente tengamos esta parte. Uh-huh. Adelante, Cefarino. ¿O alguna otra duda que tengan? Que no han subido la actividad y ella nos Perdón, no te escuché, chaparrita. Creo que tienes problemas con tu micro. Si quieres, mándame, lo puedes escribir para que lo podamos leer y ahorita te sacamos la duda. ¿Alguien en lo que escribe su compañerita? Merly, por el mensaje que lo escriba y ahorita le leemos la pregunta. ¿Alguien que tenga otra? No, ok, entonces también les comento. Si tienen algún atraso en la parte de las actividades de psicología, en este caso la materia, recuerden que todavía pueden entregarla, chicos. Hasta el día lunes yo voy a hacer el corte de las entregas, por si todavía tienen alguna actividad que no han realizado, la pueden hacer sin ninguna falta y obviamente nosotros cerramos, como les decía, el día lunes, porque precisamente ya vamos a entregar calificaciones. Entonces es importante que lo tengan que hacer. También, obviamente, en las otras materias ya los profes también tienen esta situación. Si tienen alguna complicación con algún atraso o alguna parte de la situación de entregas faltantes, pues tienen un puente para poderlo hacer, chicos. No lo dejen en saco roto. Recordemos que ya es el último jalón que tenemos ya. El último, ya estamos a nada de salir. Entonces es importante que le echemos todas las ganas del mundo para poderlo hacer y obviamente ya estar a nada. Recuerden, nada más nos quedan, fíjense, les voy a contar. Tenemos ahorita un puente, regresamos el martes. Se hace la evaluación, pasa una semana y se van de vacaciones de Semana Santa. Regresamos a mediados de abril y nada más prácticamente nos queda lo que es una última semana de abril,
En mayo casi no hay clases y 3 semanas de junio. Prácticamente como un mes y medio completo de puras clases nada más. Entonces échenle gana, chicos. Están a nada de salir. Entonces es importante que no lo tomen en saco roto y obviamente tengamos esta parte. Creo que la compañerita ya no mandó el mensaje. Pero bueno, si estás ahí, Merly, recuerda lo mismo que le comenté a tu amiguita. Si el maestro no ha subido la actividad, pueden mandarle un mensaje al maestro Filio. El maestro Filio ya conoce toda la actividad de que se va a hacer en el proyecto transversal para que obviamente les mande la información. La información ya está justamente en un archivo en PDF, qué es lo que se tiene que hacer, la información que debe de contener, qué es lo que debe de decir, para que ustedes la puedan estar trabajando y obviamente ya trabajarla este fin de semana para que obviamente si el maestro no lo sube, tú se la envías de nueva vuelta al orientador y obviamente él hará lo correspondiente a quien se le envíe para que te lo pueda calificar. ¿Vale? Dice, ¿qué profesor? Ok. Dice, Luis, ¿qué profesor nos tiene que poner el proyecto? ¿Qué es universal? No entiendo tu pregunta, pero acuérdate, el proyecto transversal no es proyecto universal, el proyecto transversal tiene que ver con una actividad que tú haces y que cuenta para todas las materias. El tema eje es las artes. Tú vas a hacer una infografía de las artes con ciertas características y el maestro ya te etiquetó en cierta clase de Classroom. Por ejemplo, un ejemplo, yo tengo a 10 chicos que voy a calificar, yo ya posteé mi clase y etiqueté a mis 10 chicos, ¿sale? Obviamente sí es importante que tú te fijes en la materia, qué materia tienes posteada y ahí lo vas a entregar. Por eso es importante que lo tengan ahí. Obviamente no es lo mismo el maestro que va a calificar a Excel o a Jade o a Merly. Obviamente esto va a depender, ¿sale? Tienes que buscar justamente qué materia y qué maestro ya te posteó para que tú hagas la entrega de esta actividad. En dado caso, si tú tienes alguna duda, el orientador está para apoyarte. Entonces, pregúntale al orientador todo este tipo de situaciones para que no se les vaya a ir y obviamente todavía hay tiempo de poderlas hacer, chicos, ¿vale? Para que no se les vaya esa situación del proyecto transversal, porque acuérdense que es el 30%. ¿Sale? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Profe, yo es que le iba a comentar que la Sí. profesora de filosofía ya subió pues lo del proyecto, solamente como usted dice que los profesores que nos tocaron, pero ahí dice que Bien. el profesor que nos tocó va a subir a ¿cómo se llama? A Cranum para que lo entreguemos. Esa es la Ajá. única duda que tenía, que el profesor que me tocó no ha subido para que yo le entregue. Si no lo subió, lo voy a... Ok. No, Echel, a ver, te comento. ¿Tú ya viste esta publicación de la maestra de filosofía ahí? Sí, lo subió de que era de de proyectos de las artes, que Perfecto. tenía que llevar música, tal. Sí, ciertas características. Si tú ya lo viste, es que tú tienes que entregarlo con la maestra de filosofía. Si no lo ves, es que ella no te posteó y obviamente ahí no lo puedes entregar. Yo, por ejemplo, etiqueté a 10 chicos míos y obviamente algunos, si ahorita revisan mi clase, no van a ver lo que posteé porque obviamente yo no te voy a postear a ti si no me vas a entregar a mí. Yo posteé un ejemplo, no recuerdo los nombres de los chicos. Posteé a, no sé, a Merly, a Jade, a tal, y si ellos se meten a mi clase y ven mi publicación es que me tienen que entregar a mí esa actividad. Si tú puedes visualizar la situación de la maestra de filosofía, entonces lo tienes que entregar ahí. O sea, no sé si viste la rúbrica que viene ahí del maestro que va a postear. Como les repito, si en dado caso, si no es mandarle la infografía a su orientador y él se encargará de mandarla directamente a los profesores que van a evaluar esta parte. Entonces no se preocupen. Lo más importante es que lo hagan, ¿sale? Ya que lo tengan, si lo pueden visualizar justamente en la parte de Classroom, lo suben y si no, mándense al orientador
para que el orientador lo difunda y lo mande el maestro correspondiente y obviamente ya tengan su calificación. ¿A qué va? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? No, profe. ¿Dudas que tengan? No, perfecto, muy bien. Pues entonces, si no tenemos ninguna otra duda, chicos, pues les agradezco mucho el tiempo de haberse conectado. Recuerden que estas sesiones se graban para que les comenten a sus compañeritos que tengamos esta situación de poder, si no lo revisaron, posteriormente en la clase lo subo para que lo puedan visualizar y obviamente todas esas dudas que tengan las podamos despejar. Muy bien, pues les agradezco mucho, chicos, el tiempo. Ya váyanse a comer, váyanse a hacer otras actividades y nos estamos viendo posteriormente. ¿Vale? Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Adiós, profe. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Linda tarde.